Hola, esta es la presentación del examen final del curso Física Básica 2. El tema tratado aquí es el tensiómetro. Cabe resaltar que todos los integrantes somos estudiantes de medicina. Sin embargo, cursamos diferentes semestres. En primer lugar está Vanessa Vélez, de segundo semestre. Luego, Luisa, de cuarto. Le sigue Angie Mora, de segundo. Nicolás Alarcón, también de segundo. Juan Becerra, también de segundo. Y por último, Gabriel Bejarano, que también está cursando segundo semestre. Entonces, lo que les tenemos preparado para hoy va en el siguiente orden. Primero, nuestra motivación por el cual elegimos este tema, la introducción a este tema, la historia del tensiómetro, la función del tensiómetro, su principio físico y por último, las conclusiones que sacamos de acuerdo a todo lo que consultamos. ¿Qué nos motivó a escoger el tensiómetro? Pues bien, el tensiómetro es un instrumento utilizado para medir la tensión arterial en las personas y gracias a él se pueden encontrar signos como la hipertensión, que es causante del mayor número de muertes en el mundo actualmente. Es por esto que el uso del tensiómetro para medir constantemente la tensión arterial es de suma importancia para la salud mundial. Además de esto, hoy en día existe un manejo precario de las enfermedades crónicas, porque no todas las personas pueden acceder a instrumentos como un tensiómetro y quienes pueden acceder a estos no tienen el conocimiento idóneo para utilizarlo. También, el único valor de la tensión arterial causante de síntomas en las personas es igual o mayor a 180 sobre 110 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio, y su manejo médico debe ser inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas solamente presentan síntomas cuando la enfermedad está muy avanzada y requiere tratamiento médico urgente. Finalmente, la medición constante de la tensión arterial en un futuro es la mejor opción para tratar enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, porque si las personas miden su tensión arterial constantemente, se podrán evitar enfermedades que a futuro pueden ser mortales. La importancia del tensiómetro. Pues bien, por medio del tensiómetro, como ya mencioné, se permiten identificar enfermedades crónicas que pueden resultar mortales, como por ejemplo la hipertensión que lleva a otras enfermedades bastante graves. Además de esto, el tensiómetro permite medir la tensión arterial de manera rápida, sencilla e indolora. Y la manera de usarlo es muy sencilla. Las enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión esencial, no presentan síntomas y únicamente pueden ser detectadas midiendo la tensión arterial de los pacientes. Y finalmente, la hipertensión crónica solo presenta síntomas cuando está muy avanzada. Es por esto realizar chequeos de tensión constantemente. El uso del tensiómetro en la sociedad debe ser mucho más constante. Es por esto que saber eh, qué es, cómo funciona y su historia es muy importante tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Historia del tensiómetro. En la antigüedad eran muy pocos los que consideraban el corazón como un órgano. La verdad, la mayoría lo conservaba como la parte que conservaba nuestra alma. Sin embargo, hubieron aquellos que fueron más allá, como lo fue Galeno de Pérgamo, el cual, hacia el siglo II, realiza los primeros estudios sobre bombeo y presión sanguínea. Dichos estudios fueron tan importantes que inspiraron a más científicos que vinieron más adelante, sobre todo después del Renacimiento. Uno de ellos fue Stephen Hales, que en el año de 1733 realiza ciertos experimentos con animales para medir qué tan fuerte era la presión sanguínea en ellos, introduciendo pequeños túbulos y midiendo a qué distancia salía la sangre de sus cuerpos. Llegaron más y más estudios y a la vez la necesidad de crear un aparato capaz de medir la presión sanguínea. Uno de los primeros aparatos en mencionarse con esta capacidad fue el aparato de Jean-Léonard Marie, que en su obra de 1828 nos lo describe como un aparato que se introducía dentro de las arterias de los pacientes y que con ayuda de una columna de mercurio era capaz de medir la presión. Sin embargo, el aparato se descartó y no tuvo éxito ya que era muy doloroso y significaba un riesgo para el paciente. Ya fue hasta el año 1854 cuando Carl von Bierot crea el esfigmógrafo.
el precursor del tensiómetro. Pero no fue hasta el año de 1886 cuando Samuel Siegfried Karl von Basch, basado en el esfigmógrafo, crea el primer tensiómetro, o esfigmomanómetro, el cual tenía la peculiaridad de que se conectaba a una columna de agua que ayudaba al médico a obtener una lectura más precisa de la presión del paciente. Ya con el paso del tiempo, en el año de 1896, se quita la columna de agua y se añade un manguito, lo que ayudaba al médico a obtener una presión mucho más precisa aún, y se pasó de tomar la lectura de la presión en la muñeca a ser tomada en el brazo. Sin embargo, para la época solo se conocía la presión sistólica de los pacientes y era muy difícil conocer cuál era la presión diastólica, y esto significaba un problema. No fue hasta 1905 cuando Nikola Kolokov decide escuchar con ayuda de un fonendoscopio qué sonidos producían las arterias al momento de tomar la presión sanguínea. Estos sonidos fueron tan importantes que al día de hoy se siguen enseñando en todas las facultades de medicina del mundo, ya que gracias a estos sonidos podemos saber tanto la presión sistólica como diastólica del paciente. Bueno, el tiempo fue pasando y en 1910 se crea el primer tensiómetro anaeroide, que es uno de los tensiómetros más usados hoy en día. Ya para la década de 1950, cuando aumentaban los estudios que relacionaban ciertas enfermedades con la presión sanguínea, aparecen los primeros tensiómetros digitales. Estos tensiómetros generaron cierta incertidumbre al principio, ya que se consideraban imprecisos, pero con el tiempo fueron mejorando y hoy en día son bastante precisos y pueden tomar la presión sanguínea prácticamente en cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora bien, el tensiómetro tiene varias funciones, entre las que se encuentran el reconocimiento de la hipotensión, que es una presión baja, o la hipertensión, que es presión alta. Estos son trastornos que pueden ocasionar otros problemas en el cuerpo del paciente. Por otro lado, tenemos un control de la tensión arterial y de los hábitos alimenticios, ya que en el caso en el que se distinga una afección, se administraría medicación o cambiaría la dieta necesaria para poder regular la tensión del paciente. Por último, tenemos la identificación de enfermedades crónicas, ya sean cerebrales, renales o cardíacas, como lo son aneurismas, insuficiencia cardíaca o demencia vascular, todos relacionados con cada parte del cuerpo. Por otro lado, físicamente, el tensiómetro también posibilita varias cosas, entre las que se encuentra la medición de la tensión superficial de un fluido. Ahora, hablemos un poquito sobre el principio físico sobre el cual está basado este maravilloso elemento que se utiliza prácticamente casi que a diario en el mundo de la medicina. Verán, en las personas sanas, la sangre fluye por las arterias con una velocidad media. Esta suele ser una velocidad tan baja que la sangre fluye de forma casi que regular. Vamos a denominar este flujo como un flujo laminar, es decir, que no existe ninguna turbulencia. Las turbulencias producen sonidos audibles que la medición de la presión arterial aprovecha. Dicho de una manera más sencilla, la medición de la presión arterial se determina gracias a las presiones externas. Estas son las que producen un flujo turbulento en una arteria. Cuando el manguito inflable ejerce una presión externa sobre una arteria, por ejemplo, en el brazo o la muñeca. Si se alcanza una presión externa al hinchar el manguito mayor que la que hay al interior de la arteria, se cierra el vaso sanguíneo. La sangre deja de fluir por la arteria. Por ende, no hay ni flujo ni sonido. Si en ese momento se permite que el aire escape lentamente del manguito bajando la presión en este, la presión externa sobre la arteria disminuye. Entonces, se vuelve a abrir poco a poco el vaso oprimido. Sin embargo, al no estar completamente liberado de la presión externa, la sangre sigue sin poder fluir de una manera laminar, lo que origina turbulencias audibles. Mientras que la presión del manguito influya en la anchura de la arteria, esta continuará con el flujo turbulento,
Si la presión externa desciende de manera que la presión interna del vaso sanguíneo sea mayor, es decir, la presión arterial permanece mayor que la del manguito, el vaso abrirá por completo. En esta situación, la sangre fluye de forma laminar por el vaso sanguíneo y las turbulencias y los ruidos que éstas ocasionan desaparecen. Un valor físico clave para el origen de las turbulencias y el cálculo de la presión arterial es el número de Reynolds, o RE. En la medición de la presión arterial, depende de la velocidad con la que la sangre fluye, la anchura de los vasos sanguíneos y las particularidades de la sangre. Estas son el espesor y la densidad. Si el número de Reynolds sobrepasa un determinado valor, que es 1200, el flujo será turbulento y audible en la medición. La fórmula para el número de Reynolds es la siguiente: RE igual a MB R ρ sobre M, donde Bm es igual a velocidad medida del flujo, velocidad media, R es el radio del vaso, ρ es el espesor del fluido y N es la viscosidad o densidad del fluido. La presión se indicará en pascales. Sin embargo, en medicina, para la presión arterial se sigue utilizando como unidad de medida el milímetro de mercurio. Otro concepto físico importantísimo para la toma de la presión arterial es la ley de Poiseuille. Esta permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Esto comprende el complejo vaso más sangre. Esta ley predice que el flujo caudal que pasa por el vaso sanguíneo reducido tendría que oponerse a una resistencia n veces mayor, teniendo en cuenta que la resistencia al flujo es inversamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia, que esto vendría siendo el número de Reynolds. Los sonidos durante la medición son variaciones sónicas transmitidas suavemente, por medio de la transformación de un flujo laminar a un flujo turbulento a través de las arterias. Esto comprende tanto el concepto de la ley de Poiseuille como el número de Reynolds. Se logra su reproducción cuando el brazalete del esfigmómano dentro es colocado alrededor del brazo. Este se insufla hasta alcanzar una presión por encima de la presión arterial sistólica, hasta el momento sin producir ni siquiera un sonido audible, ya que hay una oclusión del flujo sanguíneo. A medida que desciende la presión del brazalete, se deben oír ruidos de golpeteo, cuya traducción es el rango de la presión sistólica-diastólica del paciente. Si esta presión continúa cayendo, los sonidos cambian de calidad hasta llegar al silencio absoluto, que es por debajo de la presión diastólica. En este momento, el brazalete ya no proporciona ninguna restricción al flujo de sangre, y por tanto, la sangre vuelve a ocupar su flujo lineal normal, sin turbulencia ni sonido audible, y consecuentemente el examen concluye. La presión sanguínea se debe a la contracción del ventrículo izquierdo que genera presión general en forma cíclica. Cuando la presión sanguínea del ventrículo excede la presión de la aorta, la válvula aórtica se abre y expulsa sangre. Durante la diástole el ventrículo se relaja y cuando la presión aórtica excede la ventricular, la válvula aórtica se cierra. Cuando la presión baja en el ventrículo, se mantiene en la aorta. La elasticidad de las paredes beneficia la circulación, pues cuando la aorta se expande es la sístole. La energía conectiva producida por el avance del flujo sanguíneo se convierte en energía potencial que se almacena en las paredes de la aorta al expandirse. En la diástole, esta energía es liberada conforme las paredes recuperan su tamaño original. Si la aorta se desgasta o envejece, se endurece y pierde capacidad para absorber presión durante la expansión verticular, lo que lleva a la elevación de la presión sistólica. También almacena menos energía potencial y tampoco puede mantener la presión
diastólica. La presión aórtica máxima se mide como la presión sistólica y la mínima como la diastólica. La presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. La elevación de la presión del pulso resulta en el incremento de la presión sistólica o la reducción de la diastólica. La presión sistólica debe ser la edad por 2 más 80 y la presión diastólica debe ser 2/3 de la presión sistólica. Cálculo de la presión arterial. La presión arterial media. La presión arterial media es la presión promedio de un ciclo cardíaco completo y la presión parcial que ejerce la sangre sobre un vaso sanguíneo o pared arterial. Esta es 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica sobre 3. La relevancia clínica de la presión arterial media es que se considera como la presión de perfusión de los órganos corporales. Se cree que una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio es suficiente para mantener los órganos de las personas promedio. Si la presión arterial media disminuye por mucho tiempo, el órgano blanco no recibirá el suficiente riego sanguíneo y se volverá isquémico. Y si se genera la isquemia, esto llevará a una necrosis del órgano. Los órganos con mayor perfusión son el cerebro, el riñón y el corazón. La presión del pulso es un índice de la distensibilidad arterial y es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Las aplicaciones de la física son prácticamente infinitas y el tensiómetro es un claro ejemplo. Un objeto tan cotidiano pero tan fundamental en la medicina que por medio de la aplicación de conceptos básicos físicos logra calcular y cuantificar fenómenos en el cuerpo, como lo son la presión y con el conocimiento adecuado también los latidos por minuto. La toma de presión arterial debe medirse con la importancia que ésta representa, sobre todo en la valoración de los pacientes crónicos, donde un único valor se toma por otorgar medicación a personas que pueden enfermar y morir en meses o años. La toma del estudio en centros de salud es difícil, el ruido, el tiempo y otras dificultades hacen de la tarea un verdadero reto. Una adecuada toma de la presión representa mejores posibilidades de cuidado a los enfermos. Con esto se logra la reducción estratégica de las tasas de mortalidad y morbilidad, que para nadie es un secreto, es una emergencia nacional.